Seguimos en Infobae TV, es el turno de hablar con el diputado nacional, con ex diputado y miembro de UNEN, Juan Pedro Tunesi, es la costumbre a veces, pero se supone que siguen siendo diputados, mandato cumplido en este caso. Bueno, sí, la verdad que sigo vinculado a la actividad y sí, ayudando en lo que puedo, ¿no? Tunesi, mucho se habla de, primero hay temas centrales de la República que seguramente vamos a hacer un breve repaso más adelante, pero mucho se habla de lo que viene en términos de la ley de hidrocarburos. A ver, tenemos, por un lado, las provincias patagónicas, que salvo el color político que jueguen, han manifestado en su gran mayoría la negativa a este proyecto del Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de esta dicotomía entre la ley corta y la ley larga, y la verdadera potestad de las provincias sobre el recurso, y eso puede repercutir obviamente en las finanzas provinciales, pero principalmente en el futuro que tienen cada una de las provincias. Y luego están proyectos alternativos. Primero me gustaría, Tunesi, que me cuente un poquito cuál es su visión sobre esta problemática que hoy divide a las provincias petroleras del gobierno nacional. Bueno, creo que lo que hace falta es la discusión de un proyecto integral en el Congreso y de un gran debate de todos los aspectos que tienen que ver con la energía en general y con la política hidrocarburífera en particular. Nos parece que abordar esta idea de lo de vaca muerta con una suerte de loto que nos hemos sacado los argentinos y que efectivamente nos va a sacar de todos los problemas es una nueva visión cortoplacista y mágica, y creemos que sinceramente los recursos potenciales son prospectivos, son recursos que todavía no son comerciales, que todavía no han generado renta y que requieren de un enorme esfuerzo de inversión y desarrollo tecnológico para lograr, bueno, que generen renta hidrocarburífera, que es lo que nos interesa, en definitiva, a los argentinos, recuperar el autoabastecimiento que políticas erradas en estos años, muy erradas, han perdido, y sobre todo lograr renta para que no solo esta generación, sino muchas generaciones de argentinos puedan ser favorecidos. ¿Y cómo se puede hacer para tocar los estamentos establecidos sin que las provincias petroleras se alarmen, ¿no? Claro. ¿Cómo tocar para que los ganadores sean todos? Sean las provincias petroleras, sean el resto de los argentinos, sea el gobierno nacional. ¿Se puede? ¿Es posible o hay que cercenar derechos ya adquiridos? No, creo que es posible y esa es la gran discusión. Me parece muy oportuna la pregunta, porque en realidad el artículo 124 de la Constitución Nacional establece claramente, está escrito en la piedra, digamos de manera indeleble y modificable, que los recursos naturales son de las provincias, del dominio inalienable de las provincias. Esto viene de la vieja Constitución del 49, de otras ideas anteriores, de que son recursos estratégicos los hidrocarburos, y establecen la propiedad inalienable en estados provinciales en este caso. Bueno, a partir de allí la Constitución no avanzó en decir que tiene el dominio y la jurisdicción las provincias. Creemos que hay un marco para una ley integral de hidrocarburos que establezca una única política hidrocarburífera en el país. El Estado Nacional no puede renunciar a su decisión de planificar y coordinar el desarrollo de una política tan importante como esta, y que las que la tienen que aplicar son las provincias. Hay que estandarizar criterios y modelos de fiscalización, de control, tipos y modalidades de contrataciones, y sobre todas las cosas establecer reglas de juego claras en el largo plazo para lograr que muchos jugadores, fuertes inversores del mundo, vengan a la Argentina. Nosotros no queremos dilapidar los recursos energéticos del país, pero para lograr que haya renta y lograr distribuirla con equidad, que ese es el programa progresista que tiene que tener el uso de los recursos naturales, hay que lograr primero inversión. Y no la van a lograr haciendo reformas parciales o solamente prorrogando, como pretende hacer el gobierno, los plazos de concesión ya prorrogados, cosas que la ley no permite, prorrogar 10 años más, darle 35 años a los actuales superficiarios que tienen, en este caso YPF en algunos lugares, en las provincias sin pagar nada a cambio, pagando muy poco para que ahora exploten los convencionales. Me parece que hay que establecer una ley que establezca un programa, reglas de juego y además modalidades contractuales que permitan a los inversores del mundo venir a competir seriamente con la posibilidad, la potencialidad que tiene el desarrollo energético argentino. Vamos por parte, ¿hay petróleo?
Yo creo que sí. Además hay 90% de la cuenca sedimentaria del país no está explorada. No solo es Vaca Muerta, que parece ser ahora el objeto de toda la obsesión. Pareciera ser que otra vez vamos detrás de las vanas ilusiones que viene la Argentina. Vaca Muerta es una potencialidad muy importante. Está considerado una de las segundas o terceras reservas del mundo, según como se lo mire, en gas y petróleo no convencional. Inclusive por el lugar de su ubicación, por la posibilidad de no contaminar las napas, por la posibilidad del expertise que tiene la mano de obra argentina. Hay muchas cosas que se toman en cuenta. Ahora, el mar, hasta el talud oceánico, está inexplorado. Este gobierno creó ENARSA para que fuera a explotar el océano, para explorar, y no hay una sola exploración. ¿Qué hace suponer que en el mar, en la cuenca de la Atlántica de Brasil, en el Persal, haya petróleo y no lo haya en la Argentina? ¿Por qué no puede no haberlo en la Argentina? Que hay una confabulación geológica contra la Argentina, verdaderamente no tiene explicación. De todas maneras, en Malvinas se está explorando, y para ese tipo de cuestiones hace falta mucha inversión y reglas de juego claras para que en el mundo puedan venir a procesarse estos cambios. Y yo confío que una ley es el mecanismo adecuado, una ley integral es el mecanismo adecuado para darle ese marco, ese continente, esa idea de predecibilidad a las grandes inversiones que necesita la Argentina. Hoy por hoy los estados provinciales y el Estado argentino, ¿hay un cálculo de cuánto dinero pierde por deficiencias en la ley, por bandejas de plata para aquellos inversores que vienen, ponen poco y se llevan mucho? Bueno, yo no sé estimarlo, pero vamos a tener una cifra. Por ejemplo, la Argentina importa energía por valor de casi 15.000 millones de dólares, para que tengamos solamente una idea. La Argentina ha perdido su capacidad de autoabastecimiento y cortó sus exportaciones a países vecinos, generando problemas geopolíticos muy graves. Las provincias quieren tener sus propias empresas, digamos, y usar el carry, que es una modalidad que está en todo el mundo, y ahora YPF pareciera ser que no lo quiere aceptar. Yo creo que si YPF vale 10.000 millones de dólares, porque hemos pagado 5.000 millones de dólares por el 50% de la empresa, no me parece que tenga espaldas financieras para lograr una inversión del orden de los 25.000 millones de dólares anuales que dicen que hace falta para explotar Vaca Muerta. Entonces, es evidente que hace falta más jugadores, que no puede venir solo acuerdos cerrados tipo Chevron con YPF, con joint venture que hace YPF y que nadie sabe cómo son, que no se discute en el Congreso, que no hay una política de transparencia, que no está auditada por la Auditoría General de la Nación. YPF no está auditada, es una empresa, dicen estatal, es una empresa privada, cotiza en bolsa, en varias bolsas del mundo, pero no está auditada por los organismos de control del Estado argentino. Entonces yo creo, sinceramente, que la potencialidad está muy menoscabada. Las provincias tienen derecho a una renta hidrocarburífera, a una regalía, porque son los dueños. Pero hay una renta que tiene que ver también, este gobierno cobra retenciones, impuestos a las ganancias. La renta global, que es muy importante, se va a generar en la medida en que se produzca petróleo. Y para producir petróleo y gas es importante lograr inversiones. Esa es la conclusión. Si usted tiene que definir o puntuar la política energética del gobierno argentino en esta década ganada, sí, ¿cuánto le pondría? Yo creo que ha sido malísima, pésima la política argentina. Yo le pondría un aplazo total porque han negado una cuestión. ¿Y ese aplazo, esa situación es por impericia, por desidia? No, porque han agotado. Por errores manifiestos. Mire, han agotado. Este es un modelo rentístico que ha logrado llevar adelante el agotamiento de todos los flujos primero y después de todos los stocks. Entonces han agotado vendiendo o regalando dispendiosamente lo que cuesta caro. Claro. Las políticas de precios y de tarifas ha sido espantosa, no se han dado señales de precios y no ha habido inversión por esa razón. Terminamos comprando al triple o cuádruple del valor el gas importado, el que viene de Bolivia, del que sacan en las cuencas argentinas. Entonces es evidente que el declino productivo de la Argentina
era una cuestión anunciada. Se dijo desde el 2004, 2005 de estas cuestiones y siempre el gobierno negó. Perdimos el autoabastecimiento, pasamos a importar volúmenes de energía incalculables. Eso trajo como consecuencia el déficit fiscal, trajo como consecuencia una presión sobre las divisas, trajo como consecuencia caída de las reservas, trajo como consecuencia el cepo y trajo como consecuencia finalmente el crack de la economía. Todos los problemas. Exactamente. Ha sido un error estratégico. La energía es una cuestión vital e importante y ha sido manejada con tosudez. Yo creo que además con populismo, porque la idea de que a vastos sectores de la población se le regale la energía es verdaderamente insustentable en el tiempo. Eso no es regalar algo para lograr, digamos, aprecio político, para lograr votos, pero es insustentable, claramente insustentable. Entonces, es evidente que si finalmente terminamos no pagando lo que vale un precio internacional, como tiene el commodity que es el petróleo, y se lo vamos a regalar a sectores pudientes, de los sectores más importantes económicamente de capital o digamos, del primer cordón del conurbano, verdaderamente eso ha hecho que la política fuera un crack, ¿no? Y me gustaría también decirte que la oportunidad que tenemos es importante para pensar en términos de un cambio de la matriz energética en la Argentina. En ese cambio de matriz energética, ¿usted cree que las provincias petroleras van a poder priorizar por sobre el interés del gobierno nacional, priorizar el futuro económico de sus arcas? Bueno, yo creo que hay que buscar esa discusión. ¿O van a tener que sucumbir ante la presión política? Bueno, hasta ahora el modelo es que los hacen sucumbir. Ahora ya hemos visto días pasados, ayer la presidenta no firmó la refinanciación de las deudas de las provincias hidrocarburíferas que no quieren firmar el acuerdo que le propone Galucho. Entonces ya están torniqueteando y apretando. Es evidente que ese no es el camino. Yo creo que en el Congreso tienen que discutir las provincias hidrocarburíferas, pero también las provincias no hidrocarburíferas, porque no pueden ser convidados de piedra. En un sistema federal, al fin de cuentas, lo que produce, por ejemplo, la pampa húmeda, que genera una renta agropecuaria, es redistribuida en el país, en el conjunto del país. Una política hidrocarburífera, en consecuencia, le interesa no solo a las provincias hidrocarburíferas, que tienen, por supuesto, particulares derechos especiales por ser las dueñas del recurso, sino al conjunto de las provincias de Argentina. Y yo creo que hay que encontrar una forma. Hay que encontrar una nueva institucionalidad en esa ley. ¿Y qué es una nueva institucionalidad? Un ámbito del planeamiento nacional con participación de las provincias. Allí tienen que haber asientos de las provincias para decidir la política hidrocarburífera en conjunto con la nación, pero tener una política única, esa es la Entonces, idea. ¿usted cree que ya se tocó fondo o todavía podemos seguir cayendo? Yo creo que se tocó fondo y que ahora lo que van a hacer es una cuestión de lograr traer divisas. Querrían hacerlo porque bueno, ahora tenemos toda esta situación de lo que ha pasado con los holdout y el problema financiero internacional, que no sé cómo seguirá el plan, pero a mí me parece que están muy compelidos por traer divisas a través de YPF, pero no va a resolver la cuestión energética de fondo, ¿no? Tuneci, gracias por estar en Infobae TV. No, muchas gracias a ustedes, muy amable.